Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, brindándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo culto de manera virtual. Asimismo, les invito a que puedan compartir esta publicación para que muchas más personas puedan recibir el mensaje de Dios, ¿no? Ahora, hermanos, les invito a que oremos para dar inicio a este nuevo culto. Gracias, Señor, te damos por un nuevo día que tú nos brindas, Señor. Gracias porque aún como iglesia nos permites seguir compartiendo momentos de alabanza, de oración, de meditar tu palabra, Señor, aunque nos ayudan a fortalecernos aún en estos momentos de dificultad. Padre Santo, te pido que tú tomes el control de este programa, de este día, Señor, y seas tú mismo obrando como quieras, papito Dios. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, continuemos con el programa de este día. Gracias. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos el amor del Señor. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Y ahí donde estás en casa, prepara tus manos para poder cantar a nuestro Padre Celestial. El Señor está en ese lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Solo una vez más al Señor. Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Señor está en este lugar. El Señor está en ese 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 lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. una vez más. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. una vez más. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos a cantar al Señor y decimos: con mi Dios yo asaltaré los muros,
Dios, yo asaltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Con mi Dios, yo asaltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Libertado. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios, yo asaltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Con mi Dios, yo asaltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos derribaré. Libertado. Libertado. Mi libertado. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Una vez más al Señor, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz.
Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo, 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 santo. Hijo de Dios, tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor, tú eres santo, Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Amén, queridos hermanos. Qué bello es alabar a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con el programa de este día. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, continuemos con la lectura bíblica que se encuentra en San Mateo capítulo 4, del verso 12 al 25. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea
y del otro lado del Jordán. Bueno, hermanos, continuemos con la prédica de este día. Gracias. Muy buenos días, estimados hermanos. Estamos ahora todavía con el tiempo de fiestas patrias, nuestra fiesta nacional de liberación del yugo de los españoles. Aunque no es día feriado, recordamos que en este día había un gran desfile en la capital del país, en Lima, los recuerdos de años pasados. Ahora hemos visto que hasta el mensaje presidencial ha sido dentro de un contexto muy diferente, con unos cuantos congresistas, luego caminando, ida y vuelta del Palacio de Gobierno al Palacio Legislativo, y bueno, dando un resumen en su mensaje acerca del trabajo hecho por él y su gobierno en el tiempo que acaba de pasar, dando algunas proyecciones sobre el año que le queda en el Palacio y como autoridad suprema de nuestro país. Estamos todavía con el aire de fiestas patrias. La vida continúa. Mañana será uno de los días normales. Estoy hablando en este momento a saludarles el día miércoles 29 de julio. Y bueno, luego voy a predicar un sermón para el primer domingo del mes de agosto. Pero lo que quiero es animarles a que somos libres del yugo político, pero también los cristianos somos libres del yugo del pecado. Y por eso debemos expresarnos con libertad, con alegría, de que somos seres libres para servir a Dios en un país también que podemos movernos a voluntad propia, desde luego dentro del marco de leyes que son saludables para nuestra nación. Hermanos, empezando con una serie de estudios cómo predicar el Evangelio a nuestros semejantes. He estado orando y he estado revisando la Biblia y vamos a empezar dentro de poco una serie de estudios para predicar a nuestros vecinos que nunca leen la palabra de Dios. Así que les animo a prepararse los domingos que vienen. Vamos a tratar muchos estudios, una serie, como repito, de las formas, de los momentos, los lugares donde Jesucristo predicó el Evangelio con una diversidad de métodos, a una diversidad de personas de acuerdo a su necesidad. En algunos casos también predicó a grupos, pero la finalidad era la misma, que todos escucharan la buena noticia de salvación. Bueno, hermanos, así que en agosto empezamos con una nueva serie de enseñanzas y así vamos a continuar este fin de año. Y creo que hasta que venga Jesucristo a llevar su iglesia, debemos estar en esta magna tarea de predicar el Evangelio a muchos pecadores, a mucha gente religiosa, pero que vive lejos de Dios, con el fin de que todos conozcan al Señor que nos ha creado y nos preparemos para la eternidad con Él. Bueno, gracias por escucharme. Les invito ahora, hermanos de la Iglesia Castración por las Naciones, a ponerse de pie y vamos a orar. Amigos que también nos están viendo, les invitamos a quedarse un tiempito con nosotros en este día. Vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, Dios del cielo, estamos seguros que tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador, y que creaste a la raza humana, la creaste para tu alabanza, para tu adoración, pero sabiendo que te fallaríamos, preparaste un Redentor, preparaste al Salvador que nos rescatara, tu Hijo Jesucristo, y lo enviaste en el tiempo que tú has creído conveniente. Y nosotros estamos dentro de este tiempo del anuncio de salvación para vida eterna. Padre, ayúdanos que a partir de este mes de agosto podamos estudiar tu palabra, entender el Evangelio en su amplitud y así podamos influenciar a que nuestra nación y muchas personas conozcan la salvación en Jesucristo. Ahora te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra,
que vamos a leer en este domingo, primer domingo del mes de agosto del año 2020. Padre, oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, repitiendo una vez más la lectura de nuestro hermano Luis Junco al inicio de este servicio, con el fin de que los que llegaron un poco tarde también lean la Biblia, y en la repetición también está el mejor aprendizaje. Mateo 4:12 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán. Estamos leyendo la historia del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Este párrafo lo vamos a estudiar en tres partes. La primera: dejando su ciudad de Nazaret, se fue a vivir en Capernaum. Vamos a tratar de hacer una línea geográfica. La nación de Israel en ese momento estaba dividida en tres grandes secciones. La parte norte era la región de Galilea, la parte central Samaria y la parte sur Judea. El camino que enlazaba a estas tres provincias, empezando de Jerusalén, que era la capital, porque el país seguía hacia el sur con otras provincias. De Jerusalén hacia el norte, en el centro estaba Samaria. Cerca a Samaria estaba y está hasta ahora un valle muy grande llamado Armagedón o Esdraelón. En las faldas inmediatas a este valle de Armagedón había un pueblecito pequeño llamado Nazaret, en el camino que llegaba a Capernaum y pasaba a Damasco en Siria y se iba hasta Babilonia. Era un camino muy comercial. Jesucristo, después de volver con sus padres de Egipto, creció en Nazaret. Y Nazaret, un pueblo pequeño, pocos habitantes, dedicados a la artesanía de tierra, a la crianza de ovejas y cabras, a sembrar algunos cereales para comer, pero un pueblo insignificante dentro de la nación. El Señor Jesús ya tenía 30 años, ya se había bautizado en el río Jordán, vino a la casa a ver a su madre, a sus hermanos, luego asistió a unas bodas en Caná de Galilea, y después de un tiempito, no sabemos exactamente cuánto tiempo, tal vez un mes, se fue a vivir a Capernaum. En Capernaum, no sabemos detalles si alquiló una casa o compró una casa, pero el primer año de su ministerio lo desarrolló justamente desde Capernaum, en toda la parte norte del país, incluyendo también visita a Sidón en el norte y a Siria en el noreste. Así que fue muy conocido
allá en Capernaum. Como acabamos de leer, oyó que Juan Bautista había sido tomado prisionero y él, bueno, ya pues escuchó la noticia, se fue a vivir a Capernaum y a comenzar allí con intensidad la predicación del Evangelio. Es muy importante que el Señor ocupó bien el tiempo y estaba cumpliendo una profecía de Isaías que dio este profeta 700 años antes. Luz resplandeció a los que vivían en oscuridad en Galilea de los gentiles. En ese momento Galilea estaba ocupada por los romanos. Toda la nación estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Había una aduana que controlaba ahí el ingreso y salida de las personas, del comercio nacional e internacional. Mucha gente. Por tanto, había gente que pasaba por Capernaum desde Babilonia, de Siria. También los sidonios se iban a Egipto y de Egipto pasaban al África, al sur de África, por aquella zona, ¿no? Y el Señor en Capernaum, allí conoció a mucha gente y predicó a mucha gente que iban con la noticia de los milagros que él hacía, también a sus respectivos pueblos, a sus respectivas naciones. En segundo lugar, encontramos que allí llamó a 4 de sus amigos. Si leemos el texto aquí aislado, nos parece algo sorprendente que estos 4 amigos de inmediato dejen todo para seguirle. Pero si leemos los 4 evangelios, encontramos que estos 4 amigos ya habían sido conocidos por él unos meses antes. Leyendo, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y 2, encontramos que Jesús, después de su bautismo, fue al desierto de Judea, pasó 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo, venció la tentación, volvió al al río Jordán, y allí hizo amistad con 6 galileos. Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan su hermano, Felipe y Natanael. Así que no fue de sorpresa que dijo: señores, ustedes son pescadores de peces aquí en el mar de Galilea y vengan porque van a ser pescadores de hombres, yo los voy a entrenar. No. Ya había tenido amistad con ellos por lo menos un par de meses, se habían conocido. Así que él fue y se dirigió a ellos. Todavía no los incluyó, ni siquiera en la lista de los 12. Los invitó a seguirle para que aprendan a pescar hombres. ¿Qué tal? Una frase poética aquí, no creas que andamos con su anzuelo para pescar hombres y mujeres allá en la serranía de Israel. No se trata de eso. Habló en el lenguaje que ellos entendían. Ellos pescaban peces para el comercio y para sustentar sus familias. Él le dijo: ustedes me van a ayudar a pescar hombres para el reino de Dios. Así que los 2 primeros, Pedro y Andrés, su hermano, dejaron las redes, dejaron su barca, le siguieron. Y en el mismo día, por ahí una media hora después, llamó también a los otros 2 hermanos, Jacobo y Juan. También dice que estaban con su padre, allí reventando sus redes, lavando sus instrumentos de pesca, y también dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron, leemos en el verso 22. Así que no fue un llamamiento, diríamos, intempestivo, sino que ya el Señor sabía quién estaba llamando. A 4 de los 6 primeros amigos que él hizo después de su bautismo, los está comprometiendo a acompañarle en la predicación del Evangelio. No les dijo: ustedes van a ser mis apóstoles, van a dejar sus familias, van a dejar todo. No, simplemente les voy a entrenar para que aprendan a ganar hombres para el reino de Dios. Y estos 4 varones le siguieron. En tercer lugar, dice la Biblia, estamos leyendo en Juan 4, ahora verso 22. Recorrió Jesús toda la Galilea, la provincia norteña de Israel, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos,
endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Caramba, aquí vemos ya un ministerio que hizo impacto en la sociedad de aquel momento. En los israelíes, galileos, en los sirios, también los sidonios en la parte norte, ahora es Beirut, esa nación allí, nombre moderno. Le trajeron allí muchos con enfermedades. Y aquí se clasifica también 3 grupos de endemoniados. Dice endemoniados, lunáticos, sufrían tormentos. Caramba. Alguien podría decir que tanto endemoniado había. Entonces, sí, amigo, ahora hay muchos más endemoniados que aquel momento. No te sorprendas. Mucha gente que vive en tu misma casa tiene demonios. Vamos a explicar un poquito este fenómeno. Pero aquí lo que quiero destacar es que el Señor hizo 3 cosas importantes en su ministerio inicial, como lo hizo en los 3 años siguientes. Predicó el arrepentimiento para acercarse al reino de Dios. Sanó a los enfermos y liberó a los endemoniados. ¿Por qué predicó el arrepentimiento? Porque todos eran pecadores, como tú y yo somos pecadores. Yo siendo pecador recibí el Evangelio. Y el Evangelio incluye una palabra clave, arrepentimiento. Podemos acceder al reino de Dios con arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que he pecado, confieso mi pecado a Dios y me aparto. Es un arrepentimiento verdadero y completo. Eso hice yo. Reconocí mi pecado, lo confesé a Dios, me aparté. Jesucristo me limpió con su sangre y entonces soy parte del reino de Dios y voy predicando esta buena noticia al mundo entero donde me encuentro. Así que el Señor Jesús predicó eso, el arrepentimiento, que la gente se arrepintiera en primer lugar. Y el que se arrepiente recibe perdón. Con arrepentimiento uno recibe perdón y cambio de vida. Ahí empieza el cristiano verdadero. Así que fue el primer mensaje que él predicó. Lo enfatiza aquí, está con letras rojas en mi Biblia. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que las multitudes que le escuchaban, muchos se arrepintieron en masa. Pidieron perdón por su pecado, se acercaron a Dios, luego se bautizaron. En segundo lugar, sanó a los enfermos que venían a él, de diversas enfermedades, dolencias. Y él imponía las manos, oraba para que la enfermedad se fuera, para que la salud fuera restituida, para que los órganos físicos de las personas fueran regenerados, para que sus almas fueran sanadas. Y mucha gente experimentó sanidades diversas. El don de sanidades siempre aparece en plural en la Biblia, porque las enfermedades son diversas y él sanó toda clase de enfermedades. Pero en tercer lugar también enfatiza aquí este texto bíblico, como todos los evangelios, que libró a mucha gente de tormentos, de demonios y lunáticos. Satanás está al frente de un reino de maldiciones y de muerte. Tiene bajo sus órdenes muchos demonios, también brujos, hechiceros, cartománticos, espiritistas y varios nombres que se dan allí como sectas dentro del ocultismo. Y el diablo usa estas herramientas perversas para esclavizar y atormentar a los seres humanos y a algunos de ellos y a muchos de ellos posesionarse y dominarlos completamente, de tal manera que andan como locos, como dementes en las calles de las ciudades y en los campos también. Esa gente vemos en nuestro tiempo. Así que no te sorprendas que antes había muchos endemoniados, ahora hay muchos más, a veces miembros de nuestra familia. ¿Cómo es que el ser humano abre puertas al reino de Satanás? Al reino donde dominan los demonios, los ángeles caídos. Ya mencioné algunas ramas del ocultismo. Pero cuando un joven se va al brujo, al hechicero del pueblo para que le arregle la suerte, para que se enamore de una chica rica para casarse, está abriendo su vida a los demonios. Cuando ese comerciante se va
al espiritista famoso, su ciudad, que hace propaganda por radio, por la televisión, que arregla la suerte de los negocios, y se va allí para que le arregle sus negocios, está abriendo puertas al diablo para que entre a su vida. Y esa persona, aunque tenga mucho dinero, va a ser un esclavo del dinero, un avariento, que inclusive va a explotar a mucha gente. Y no se trata de gente ignorante. Hay muchos intelectuales, mucha gente muy leída, profesionales, metidos en el ocultismo. Es conocido que muchos grupos de música estridente, ahí tenemos la música metalera, y otros grupos, no menciono más, hay muchos, hacen pactos con Satanás para ser famosos y publican su pacto con Satanás inclusive. Yo he escuchado por la televisión, he leído en internet de muchos artistas, de cantantes que han hecho pacto con Satanás para tener fama mundial y para tener mucho dinero. Y eso precisamente es lo que hace el diablo. Ofrece tres cosas principalmente: mucho dinero, mucha fama y también deleites carnales. Satanás sabe la debilidad humana y por eso los atrapa, se posesiona de ellos y los va destruyendo hasta llevarlos a la condenación eterna. Jesucristo, conociendo las artimañas del maligno, con autoridad vino y expulsó a los demonios y liberó a los humanos. Lo que acabamos de leer. Así que no sorprenda si en tu familia tienes alguna persona endemoniada. Hay solución a ese problema. Jesucristo quiere perdonar tu pecado, también de tu familiar. Sanar tu enfermedad, también de tu familiar. Liberarte a ti de los demonios y también a tu familiar o a tus conocidos que tengan tus problemas. Porque Él es todopoderoso. Él es nuestro creador junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por tanto tiene autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermedades, restituir la salud física, mental y espiritual, y también para liberarnos de influencia y de contaminación de demonios. Así que, amigos, tengamos presente esta palabra de Dios. El Evangelio de Salvación es completo. Salvación al individuo en su espíritu, su alma y su cuerpo. Gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, para sanarnos y para liberarnos. Dice aquí la Biblia, el verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, es el norte de Israel justamente, Decápolis es la parte norte de Jordania, ahora al otro lado del mar de Galilea, de Jerusalén, que es la capital de Israel, de Judea y del otro lado del Jordán, como repito, de Jordania, es el país que se llama actualmente. Así que mucha gente venía de Israel y las tres naciones vecinas allí, en aquel tiempo, sidonios, sirios y Decápolis, no. Ahora, los nombres de los países son Líbano, Siria y Jordania. De esas tres naciones venía la gente para recibir la bendición de Jesucristo y la salvación para vida eterna. Hermanos que me escuchan, Dios nos ha concedido la bendición de vivir en el último siglo de la existencia humana sobre la tierra. Tú y yo tenemos ahora el gran privilegio de predicar el Evangelio, esta buena noticia de salvación, con todo su alcance al espíritu, el alma y el cuerpo, a nuestros vecinos, empezando con nuestra familia, es nuestros prójimos más cercanos. También a otros vecinos en el barrio, en el distrito, en la ciudad, en el valle, en la gran ciudad donde vives o en el país. Tenemos que predicar el Evangelio sin perder tiempo. Jesucristo nos ha comisionado esa tarea, que no lo pueden hacer grandes profesionales, ya sean militares, policías, médicos, salvo que sean cristianos, también predican el Evangelio. Pero aquellos que estudian una carrera para ganar mucho dinero, si no son cristianos, no pueden predicar el Evangelio. Tú y yo, si eres médico, eres ingeniero, eres artesano, agricultor o ganadero o panadero, o eres maestro, todos los cristianos debemos predicar el Evangelio como un deber sagrado, pero como un privilegio que solamente los cristianos podemos hacer. Y ojalá que todo el mundo llegue a ser cristiano con nuestra predicación. No perdamos el tiempo, estamos en el momento oportuno todavía. Dios nos concede este gran privilegio, como repito. Hemos orado para empezar este culto. Vamos a orar para concluir.
Y quiero invitar a aquellos que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Tal vez estás allá en la cima de una montaña, o tú estás allá en el centro de una ciudad. Estás allí en la esquina de tu taller de carpintería, o tal vez en tu tienda de abarrotes. Arrodíllate allí o parado con reverencia. Vamos a orar para que pidas perdón por tus pecados. Jesucristo quiere salvarte en este momento. Para animarte, te cuento que una vez conocí a un pastor allá en las alturas de Huancavelica que cuidaba sus alpacas, sus llamas, pero también pastoreaba una pequeña iglesia. Él nos contó en su testimonio que un día estaba con su pequeño radio en la montaña cuidando sus alpacas. Ahí escuchó el evangelio de salvación. Ahí se arrodilló junto a su pequeña radio, junto a sus alpacas, pidió perdón por sus pecados, se arrepintió de corazón, recibió la paz de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en su vida, comenzó a leer la Biblia, comenzó a predicar a sus vecinos y fundó una iglesia y pastoreó esa congregación también. Allí lo conocí. Así que si Dios perdonó a un pastor de ovejas en la montaña, a ti también quiere perdonar este momento. Quiere que seas un hijo obediente, que entres al reino de Dios con arrepentimiento, lavado con la sangre de Jesucristo. Así que vamos a orar, no importa el rincón o aquel lugar lujoso que te encuentres tú, Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Vamos a orar. Ora conmigo, Padre Santo, repite conmigo, Padre Santo, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme. En este momento yo reconozco mi pecado, confiesa tu pecado. Si eres ladrón, adúltero, fornicario, no sé qué cosa, confiesa tu pecado a Dios, Él te quiere perdonar en este momento. Padre, perdona a esa persona, a ese varón, a esa dama que se arrodilla de pie, con reverencia está implorando tu misericordia. Perdónale, Señor. Salva esta mañana, salva a pecadores, Padre. Jesucristo, que tu sangre limpie pecadores en esta mañana. Estas personas se arrepienten, dales paz, están orando a ti, Señor. También te ruego, Padre, que liberes a endemoniados. Padre, tú liberabas a distancia. Liberaste a la hija de la mujer Sirofenicia. Echaste fuera al demonio y su hija fue sanada a distancia. Para ti no hay tiempo, no hay límite de tiempo ni distancia. Y en este momento, si algún endemoniado está clamando, libéralo, Jesucristo. Para que la persona también quede libre y pueda alabarte de ahora en adelante con una salud íntegra en su espíritu, su alma y su cuerpo. Dios del cielo, gracias por estar haciendo milagros en este momento, perdonando, sanando y liberando a la gente. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido para hacer grandes obras a favor de nosotros los humanos. En tu nombre, Jesucristo, oro por estas personas que están acompañándome, que están humillándose delante de ti. Y gracias porque hoy es día de salvación. Gracias, Jesucristo. En tu nombre glorificamos al Padre, glorificamos al Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, de esta manera estamos terminando el servicio. Nos vamos a encontrar el próximo domingo. Y no te olvides que el próximo domingo vamos a ver otra de las maneras como Jesucristo ganó gente para su reino. Ganó muchos pecadores para que le sirvieran ahora en la tierra y también por la eternidad. Muchas gracias, que Dios nos bendiga en esta semana. Amén.